Buenas noches amigos, bienvenidos a este su programa Punto de Vista en este día miércoles 27 de mayo. Estamos ya a pocos días, este próximo fin de semana estaremos ya finalizando el quinto mes, el mes de la madre, el mes de tantas actividades, pero sí se considera en este mes el mes celebrado a la progenitora de nuestros días. Nuestras queridas madrecitas, a los que la tienen vivo, pues disfruten ese ser tan maravilloso, y los que ya no contamos con ella, pues vivir de ese recuerdo hermoso y siempre irle a dejar unas florecitas a su sepultura. Y es que bendiciones para todos esta noche. Estamos gracias a la Caja de Crédito de la Unión, 71 años de brindarles de apoyo al pueblo salvadoreño, y gracias a Joyería y Relojería Herdes, que abre sus puertas a todos sus clientes y amigos a partir de ya hace muchos días, pero sí les invitamos a que asistan, a que vayan a Joyería y Relojería Herdes, donde le brindamos un servicio de joyería y relojería. También hacemos trabajos en oro y plata. Venga a Joyería y Relojería Herdes, que estamos ubicados Cuarta Calle Poniente y Avenida General Morazán, esquina. Ahí le atenderemos todos los días, de lunes a domingo. Bien, esta noche tenemos un programa muy interesante, y les digo muy interesante porque va con la actitud del ser humano. Imagínense qué interesante. Mucha gente a veces desconoce tantas cosas de nosotros mismos desconocemos tantas cosas que las llevamos dentro, pero que a veces no las comprendemos o las vemos y no sabemos ni en lo que estamos ni lo que estamos haciendo. Esta noche me he permitido invitar a dos miembros importantes del movimiento Autognosis Universal, así se llama, en abreviatura es MAGU. Ellos difunden los valores en el ser humano, que ese es el tema o la base principal de la filosofía de este movimiento gnóstico. Quiero presentarles al señor Marcio Tobal Rodríguez. Él es uno de los importantísimos guías, él es un guía de esta institución. Don Marcio, bienvenido y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches. Mi nombre es Marcio Antonio Tobal Rodríguez. Le agradezco aquí a mi amigo Doroteo Hernández, al Canal 9 y toda esa televidentes que vemos a diario este canal y este programa, y agradecemos verdaderamente a don Doroteo por invitarnos a hablar verdaderamente de este movimiento Autognosis Universal, y hablar en sí de la gnosis, y hablar que el ser humano tiene valores y que debe de desarrollarlos cada vez más para una convivencia social sana. Perfecto. También nos acompaña Lorenzo Alfaro. Él es asesor de guía, también son parte de esta estructura de la gnosis acá en la Unión. Lorenzo, bienvenido y gracias por haber aceptado la invitación esta noche. Muy buenas noches, gracias don Teo, como todos le llamamos, ¿verdad? Doy gracias pues también al canal, ¿verdad?, por la oportunidad que nos brinda de expresarnos ante la audiencia, y no queda más pues que agradecer, ¿verdad?, por esa buena invitación, y expresar de que nosotros pues andamos en ese camino de los valores, ¿verdad? Andamos en que todos nosotros conozcamos que tenemos valores y los conozcamos y los podamos desarrollar. Gracias. Interesante y pero muy interesante el hecho de lo que significa el autognosis o los gnósticos, como se les conocen en muchos lugares del mundo. Es un movimiento mundial, pero acá en la Unión es un movimiento único que ya tiene días de estar funcionando, y que esta noche vamos a conversar un poco sobre el trabajo de este movimiento acá en la Unión, y también lo que significa, cuáles son las proyecciones. Tenemos tantas preguntas esta noche. En primer lugar,
¿Qué significa este movimiento de autognosis universal? Es algo que la gente a veces ve el nombre, son los gnósticos, pero a veces desconocen el verdadero fondo y la filosofía de este movimiento. Yo conozco mucho y sé lo maravilloso que es el mensaje que los gnósticos dan siempre, y algunos están equivocados, porque estos creen que los gnósticos son anticristianos, muchos. Yo lo he escuchado y yo les digo, están equivocados, porque la base fundamental de este movimiento es el cristianismo. Así es que yo les digo, ¿qué significa este movimiento y cómo nació, por lo menos acá en la unión con ustedes? Sí, nos permite verdaderamente aclarar, en primer lugar, qué es gnosis. Gnosis es una palabra griega que traducido a nuestro idioma quiere decir conocimiento universal. Y cuando hablamos de conocimiento universal nos encontramos con dos palabras, el cono y el cimiento. Cono, en materia de filosofía, nos encontramos nosotros que puesto de una manera a la punta hacia arriba, nos encontramos con un triángulo. Y en ese triángulo encontramos nosotros, desde un punto de vista filosófico, lo que comúnmente llamamos en filosofía las tres fuerzas del universo, de la naturaleza, del cosmos: el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar. En materia de teología bíblica, en el cristianismo se le llama el Padre, el Hijo, que es el Cristo, y el Espíritu Santo. Eso es gnosis. Y cuando decimos universal, es una misma palabra griega, que de único, y de verso, verbo. ¿Quién es el único verbo? Entonces está hablando del único verbo, y el único verbo es el Cristo. Y cuando decimos nosotros conocimiento universal, estamos hablando verdaderamente de la doctrina y del fundamento del Cristo. Nuestra doctrina se fundamenta en los principios fundamentales del Cristo, de eso que se ha llamado comúnmente el cristianismo primitivo. El origen de la gnosis verdaderamente es tan antiguo como la humanidad, y nos fundamentamos verdaderamente en ese conocimiento, un conocimiento de Dios a la humanidad, al ser humano. Cuando decimos movimiento autognosis universal, implicamos ya autognosis como institución y como una referencia verdaderamente qué es autognosis. Y cuando decimos autognosis, es el conocimiento propio de uno mismo, porque auto quiere decir de sí mismo. Entonces nos encontramos nosotros que es el conocimiento de uno mismo. Cuando uno aprende este conocimiento, lo practica y lo desarrolla, se convierte en un conocimiento propio de uno mismo porque lo tiene desarrollado. Y eso implica verdaderamente, si queremos llegar a eso que se llama autognosis, necesitamos en primer lugar conocer nuestros defectos y toda esa amalgama de errores que nosotros tenemos e irlos desintegrando. Y cuando una persona, cuando un ser humano conoce sus defectos, sus errores, conoce en otras palabras sus pecados y los va desintegrando, entonces va adquiriendo ese conocimiento propio de sí mismo que se llama autognosis. Entonces, hablando en otras palabras, para llegar a la autognosis implica, de hecho y por derecho, desintegrar nuestros defectos, y como querramos llamarles, defectos de herencia, defectos de carácter, defectos psicológicos, etcétera, etcétera, que la gnosis le llama el yo de la psicología, que en otras palabras podríamos decir son la ira, la lujuria, la gula, etcétera, etcétera. Eso es lo que podríamos denominar autognosis. Implica, primero, desintegrar nuestros defectos. Y cuando nosotros decimos movimiento autognosis universal, como institución, se caracteriza verdaderamente una institución con el único objetivo de tomar esta doctrina y se fundamenta en el desarrollo de los valores del ser humano. Y esos valores del ser humano implican verdaderamente, son valores espirituales.
Le llamamos valores espirituales, le llamamos valores humanos, como querramos llamarle, pero son los mismos valores. La humanidad un día perdió los valores espirituales, perdió los valores humanos y necesita de nuevo volver a reconquistar esos valores humanos o esos valores espirituales. Necesitamos reconquistar de nuevo la responsabilidad, porque es un valor espiritual. Necesitamos reconquistar la honestidad, la comprensión. Por falta de comprensión cometemos muchos errores. Necesitamos nosotros el respeto hacia uno mismo y el respeto hacia los demás, y así podríamos hablar de muchos valores. Nosotros como institución, y nació esta institución con ese único objetivo de transmitir un conocimiento para sus miembros, para toda persona que quiera aprender y desarrollar esos valores en los hechos, no en teorías, no en contenidos, no en escritos, sino en el desarrollo propio de su interior. Y ese desarrollo tenemos que hacerlo para que cuando esos valores surjan de nuestro interior hacia afuera, porque tenemos valores negativos, y cuando el ser humano tiene valores negativos y esos valores negativos surgen de su interior hacia afuera, hacen daño. Valores negativos como el resentimiento, como el enojo, la violencia, eso hace mucho daño. Entonces, cuando esos valores negativos están en el interior de las personas y surgen de su interior hacia afuera, hacen mucho daño. Pero si nosotros venimos a desarrollar los valores del ser humano, los valores espirituales, y si los desarrollamos, es lógico y es claro que cuando esos valores están desarrollados en uno, esos valores afloran. Si tenemos desarrollado el valor de la paz en nosotros, en un momento dado de crisis, en un problema, en una situación difícil, va a aflorar ese valor que se llama paz. Pero si tenemos desarrollado el valor de la violencia, que es un valor negativo, eso aflora. Entonces, esta institución, este movimiento, verdaderamente ha venido luchando para que el ser humano de la Unión y de este país, y si es posible en el mundo entero, conozcan métodos, claves, sistemas para que puedan desarrollar esos valores y se puedan practicar verdaderamente en el hogar, en el trabajo, en la calle, donde vayamos y donde estemos. Bien, prácticamente es muy amplia la exposición y digo que hasta cierto punto es interesante porque esto viene a ayudarle a la convivencia en los hogares, en cualquier lugar, en un lugar de trabajo, en un país, y es interesante porque tiene una base teológica, una base cristiana. No es lo que muchos piensan, porque algunos piensan eso. Yo lo decía porque a mí me lo han manifestado. Les digo, ustedes desconocen tal vez, pero yo sé que el simiente de la gnosis es el cristianismo. Bien, ¿quiénes integran aquí para Lorenzo? ¿Quiénes integran este movimiento acá en la Unión? ¿Cómo está conformado? ¿Qué tanta cantidad? Que debería, por sus principios y sus objetivos, debería de haber una cantidad enorme de miembros. Eso es lo interesante, que este es un movimiento que debería de estar integrado por cientos y miles de personas. Y a lo mejor la gente desconoce todo esto. Por eso es importante que hoy, que esta noche, se dé a conocer todo el trasfondo de lo que es este movimiento. Acá en la Unión, ¿cómo está integrado, Lorenzo? ¿Qué cantidad de gente asisten a las reuniones? Y posteriormente vamos a ver ya lo que son el trabajo de ustedes. Correcto. ¿En qué consiste? Pero esta sería la pregunta interesante. Sí. ¿Hay directiva o cómo está conformado? Sí, fíjese, don Teo, que por el momento, como decimos, ¿verdad? Nuestro movimiento está dirigido específicamente por el guía que está presente y yo que soy su asesor, ¿verdad? En la parte interna, ¿verdad? La directiva interna. Pero nosotros como institución estamos en la búsqueda
y en la lucha de hacer este movimiento grande. Y sus miembros son pocos en número, pero nosotros en nuestro movimiento no buscamos la cantidad, buscamos la calidad, ¿verdad? La calidad de miembros, que esos miembros que lleguen a nuestra institución se dediquen al trabajo interior. Que haya vocación. Hola. Que haya vocación. Que haya vocación. Ese es el objetivo. Y yo podría decirle aquí a todos los televidentes y a usted, ¿verdad?, de que por nuestro movimiento han pasado muchísima gente. Mucha gente ha llegado. Y cuando nosotros le tocamos el tema, y eso es muy importante decirlo, cuando le tocamos el tema de que esta cuestión de la gnosis hay que llevarla hacia adentro y que hay que hacer un cambio interior, pues ya comienzan a tambalear, como decimos nosotros los salvadoreños, y se retiran. Lamentablemente, ¿verdad? Nosotros lo lamentamos en ese aspecto, pero sí, como dijo usted al principio, de mi parte, y me imagino de que de todas aquellas personas que conocen este conocimiento, fuera que hubiera la mitad de la humanidad o toda la humanidad en estos estudios. Pero en sí, nuestros miembros acceden como unos 8 o 9 por ahí, pero están permanentes, constantes reuniones. Permanentes y en diferentes. Algunas personas me han dicho, yo veo que poca gente llega ahí, pero sí, lo que sucede es que nuestros estudios consisten en programa. Usted llega por primera vez y se va a encontrar con un temario de conferencias públicas. Las conferencias públicas son 10 conferencias públicas, 5, y si la persona le gusta o toma bien ingresar a nuestra institución, ya la ve como seria, ¿verdad? Y toma bien, puede ingresar a la fase B. La fase B ya es un estudio interno, y esa fase tiene 60 lecciones, ¿verdad? Después de esa fase es un sendero, digamos, instruccional, ¿verdad?, donde hay un temario que el miembro de ese temario puede tomar las claves y hacerlas carne y sangre dentro de él, que ese es el objetivo. Y luego sigue la fase C, ¿verdad?, que ya esa fase C es algo más práctica, es algo más interesante, porque uno viene y se encuentra consigo mismo. Y este es lo fundamental y lo que me gusta a mí de la gnosis, que le enseña a uno a encontrarse con uno mismo. No decirle, no es que vos me haces enojar, sino que le demuestra o nos enseña de que realmente el enojo está adentro de nosotros, y que al estar adentro de nosotros, en la interrelación con las personas, sale. Y como decía el guía, si nosotros tenemos ese valor de la ira desarrollado en nuestro interior, lo que vamos a hacer es violencia, vamos a generar violencia. Entonces, nuestro movimiento hoy por hoy, ¿verdad?, digamos, es pequeño, pero nosotros estamos en esa lucha, en ese esfuerzo continuo de que la humanidad, de que la gente de la Unión del Salvador conozca que la gnosis es meramente para cambiar, que nosotros nos encontramos hoy por hoy emproblemados en todos los sistemas, en todas las formas, y necesitamos un conocimiento igual a este o este conocimiento para hacer cambios en nuestra vida. Porque como por ejemplo, nosotros podemos decir, y pues yo me encuentro en la Sociedad de la Unión y tengo pláticas con vecinos, con personas, dicen, esto no se compone, dicen, esto va peor, la violencia sigue, pero yo les externo y les digo que hay que hacer algo, y les digo, ¿qué estamos haciendo nosotros para erradicar la violencia? Estoy yo fomentando el valor del amor, el respeto, la honestidad en el hogar para que no haya violencia en mi hogar, o estoy fomentándola. Entonces son puntos que la gnosis nos enseña y que valen mucho, ¿verdad? Así que es interesante, y miren, yo quiero hacerle una reflexión, porque en alguna medida hay muchos movimientos integrados en el mundo y en nuestro país específicamente, que se los voy a decir cuando regresemos de esta primera pausa, porque esa es la función. Hay muchos
movimientos que tienen una función específica dentro de la sociedad. Vamos a ir a nuestra primera pausa, después regreso para darles un bosquejo más amplio sobre este punto de vista que estoy teniendo en este momento. Bien. Bueno, gracias por acompañarnos. Estamos gracias a la Caja de Crédito de la Unión y gracias a Servicio de Joyería y Relojería Herdes. Estamos ubicados en Cuarta Calle Poniente y Avenida General Morazán. Ahí le atendemos todos los días, de lunes a domingo. Trabajo en oro y plata y trabajos de joyería y relojería. Tenemos baterías de todos los números y calidades. Así es que visítenos. Bien, les decía yo de que en este tema tan importante de la filosofía que ustedes tienen, que es muy interesante por cierto, y que el mundo la necesita, porque estamos en un mundo convulsionado. Hay tantas instituciones que ayudan específicamente a un fin. Y voy a mencionar algunos que son muy interesantes también, el caso de los Alcohólicos Anónimos, que la misión de los Alcohólicos Anónimos es que la persona deje de tomar. Y qué bueno, porque eso no es nada bueno, eso no es nada positivo, sí. Esto es negativo económicamente. O sea, el vicio del alcoholismo es una cuestión que va en deprimente de la salud, de la unión familiar, del ejemplo a los hijos, y hay tantas cosas. Pero allá en los Alcohólicos Anónimos le dicen, ahí usted tiene que dejar de tomar por 24 horas. De ahí hay otras entidades, el Club de Leones, decir, nacimos para servir, sirve a los necesitados. Desde la filosofía del Club de Leones, muy hermosa, magnífica. Y así hay entidades que sirven para los comerciantes, pero la gnosis sirve para que el ser humano cambie. Y cambiando el ser humano en sí, lo demás es global, o sea, lo demás viene por añadidura. El defecto de carácter, se vuelve más empático con la gente, sentimos el dolor del vecino, ya no tenemos egoísmo. Es una filosofía enorme, grande. Por eso digo yo que qué interesante que aquí ustedes tuvieran 1000 miembros en este movimiento. Hace un efecto de cascada, no necesitarían salir, porque este es un efecto multiplicador. Cada miembro va transmitiendo lo positivo de este movimiento, y cuando acordemos, todo El Salvador está lleno de esta filosofía hermosa. Yo, había una pregunta, les decía yo, porque ustedes hacen algunas conferencias, y envían notas para ofertar, dar este mensaje, ¿no? Es interesante porque ustedes buscan trabajo sin cobrar. Correcto. Porque esa es la filosofía. Ustedes no cobran por las conferencias, ¿no? Ustedes buscan dónde ir a dar charlas. Esta es. Entonces, ¿de dónde obtienen ustedes los fondos para este movimiento? Sí, agradecemos verdaderamente su pregunta y su inquietud. Nosotros, nuestros fondos verdaderamente los obtenemos de los mismos miembros. No tenemos todavía fondos de miembros honorarios, no hemos podido verdaderamente todavía, pero esa es nuestra lucha, buscar fondos para poder transmitir este conocimiento, este mensaje, y buscar la manera que el ser humano conozca verdaderamente este conocimiento, que conozca esta enseñanza y que le sirva verdaderamente para su propio desarrollo, su propia convivencia, su propia situación personal y familiar, de amistades, etcétera. Verdaderamente necesitamos nosotros de personas, llamémosle así, caritativas, altruistas, personas generosas, que nos permitan verdaderamente realizar con fondos económicos actividades para poder llevar charlas, conferencias a diversas instituciones, podríamos decir comunidades, para poder manifestarnos, para poder ir y transmitir verdaderamente este conocimiento. Pero en sí, ahorita no estamos valiendo por
miembros por sí mismos, podríamos decir. O sea, costean sus propios gastos. Costeamos nuestros propios gastos, pero al mismo tiempo estamos pidiéndole a personas generosas, altruistas, que si pueden facilitarnos esa situación económica para poder llevar a cabo este evento, para llevar a cabo ¿cómo podríamos llamarle? La difusión del mensaje, esta realización, de la filosofía del movimiento. Esta realización, ¿no? de esta difusión, de esta enseñanza, porque verdaderamente, como se dice hoy en día, nada se mueve si no hay dinero. Sí, definitivamente, y eso es lo importante. Por eso yo les hacía esta pregunta, porque yo sé que ustedes van a dar conferencias a comunidades, a grupos. Ahora, ¿cuáles son las comunidades que ustedes, donde van, los invitan o ustedes ofrecen sus servicios a ciertas comunidades? Me gustaría que la gente lo conociera. ¿Cómo haría alguna comunidad para tener que ustedes vayan a dar ese mensaje, digamos, a ciertas comunidades de jóvenes, de estudiantes? Se pueden ir a una escuela, pueden ir ahora que están los centros de alcance, que tienen muchas juventudes ahí, que es una modalidad muy buena, por cierto. Entonces, ustedes podrían hacer eso. Claro. Entonces, ¿y qué otro tipo de lugares donde ustedes pueden ir a dar conferencias? ¿Y hasta dónde es el radio de acción de ustedes? Pues, una pregunta muy interesante. Nosotros pues nos movemos, como ya lo dijimos, con nuestros propios medios, ¿verdad? Y sí, por el momento nosotros nos hemos movido pues a lo que es aquí el casco urbano de la Unión, como podríamos mencionar. Pero sí, no estamos cerrados en ningún momento, ¿verdad? Estamos abiertos en todos nuestros sentidos para poder ir a grupos, a instituciones, a DESCOS, a dar nuestro punto de vista de cómo está funcionando la sociedad en sí y en qué estamos fallando y en qué podemos mejorar, porque el problema es que nosotros es un problema muy, muy grande y que lo quisiera mencionar ante las cámaras de Canal 9. Nosotros nos hemos acostumbrado a dejar que los demás resuelvan nuestros problemas. Dice, si hay delincuencia es problema de la policía. Si estos no se educan bien es problema de las escuelas. Si esto va a la iglesia y tiene problemas es problema del pastor, etcétera, etcétera. Entonces, no se trata de eso. El principio que nos enseña nuestro Señor Jesucristo y en la Biblia dice que la salvación es individual y hay que hacerla, hay que elaborarla. Entonces, un punto importante que la Gnosis nos enseña cómo elaborar nuestra salvación, porque eso es relativo, ¿verdad? Yo me puedo salvar de una inundación, ¿verdad? Porque alguien me ha dicho, alguien me ha exhortado de que va a haber una inundación. Y también me puedo salvar de un incendio, ¿verdad? Con normas específicas, ¿verdad? No hacer esto, hacer lo otro, precaución. Y cuando nos enfocamos a nuestro interior es algo más delicado, ¿verdad? Donde nosotros necesitamos una temática y una temática específica, porque hoy en día estamos desvalorizados. El problema es ese, y como lo mencionaba, le dejamos los problemas a los demás. Es hora de que nosotros vayamos tomando cartas en el asunto y vayamos viendo de que en realidad nosotros debemos de responder por nosotros mismos y por nuestra familia, nosotros que somos cabecillas de hogar, digamos, padres de familia, ¿verdad? Orientar a nuestros hijos y hacerlos que tomen un buen camino, ¿verdad? No dejarle la responsabilidad a los educadores, porque no queda la cuestión ahí. El principio que nos enseñan es que la educación empieza por la casa, por el hogar. Definitivamente, así es. Sí, así Don Marcio tenía algo ahí que complementar ahí. Sí, retomando su pregunta, nosotros estamos dispuestos y estamos al servicio de cualquier institución, cualquier comunidad que requiera de nosotros al llevar el mensaje. Estamos dispuestos a hacerlo. Ya lo hemos hecho en algunas ocasiones, hemos ido a algunas comunidades, hemos ido a algunas instituciones y nuestras puertas de nuestra institución están abiertas, nuestro corazón está abierto verdaderamente
a ayudar, a orientar, a aconsejar, a ver la problemática del ser humano, y nosotros hablamos y damos conferencias o charlas sobre valores espirituales. Hemos ido a hablar de la paz, hemos ido a hablar del respeto, y nuestra dirección que nosotros tenemos en nuestra institución está podríamos decir, en este momento, está en la Quinta Avenida Sur, Barrio del Centro, en otras palabras, de la Neverilla, una cuadra al sur. Entonces, cualquier persona que quiera que nosotros vayamos a darle una charla, cualquier institución, cualquier organismo, estamos dispuestos a hacerlo con el único objetivo verdaderamente de que el ser humano, como individuo, como familia, como sociedad, aprendamos a valorizarnos a sí mismo y reconocer que en nuestro interior existen valores negativos y que debemos de aprender a conocerlos y al mismo tiempo comprenderlos para poderlos sacar y desarrollar en nosotros mismos los valores espirituales. Nosotros estamos a bien de buena voluntad y de todo corazón de que cualquier persona, cualquier institución que nos requiera nuestro servicio de transmitirle un mensaje a las escuelas, podemos ir con mucho gusto para esa niñez, para esos adolescentes que tanto necesitan conocer cómo es que estamos realmente y cómo salir adelante y superar toda esta situación en que nosotros estamos viviendo. Fíjate, interesante. Algo que se me ocurrió también en la mente cuando mencioné instituciones que han tenido labor social importante. Hay un movimiento que sirve para que uno mismo reconozca sus errores. Y ese es el movimiento, se le llama del Evangelio Completo. No sé cómo es que el nombre completo es. El Evangelio de Hombres. La fraternidad de hombres de negocios del Evangelio Completo. El Evangelio Completo. Me gusta la filosofía que ellos tienen también, es interesante. Yo he asistido en algunas oportunidades, algunas reuniones, y me gusta porque eso lo hace reconocer a uno sus grandes errores. Gracias. Pero ahí queda, y digo, hay una misión específica, como los alcohólicos, que es dejar de tomar, el hombre que nosotros reconozcamos. Pero la difusión del mensaje, como ustedes aquí, como MAGU, como Movimiento Autognosis Universal, creo que tiene algo con un aditivo más, y es más completo. Sí, la gnosis en sí, y nosotros como institución de Movimiento Autognosis Universal, es verdaderamente amplio, porque hablamos de una transformación del individuo y hablamos de una transformación social. Y esa transformación no está basada solamente en una dirección, sino está basada en todas las direcciones. Está basada en todo lo que es el ser humano. Cambiar totalmente todos esos defectos que nosotros tenemos, en otras palabras, cambiar todas esas malas costumbres que tenemos por costumbres sanas, cambiar verdaderamente esos valores negativos por esos valores humanos o valores espirituales. Y cuando hablamos de valores negativos, no solamente tenemos un defecto, tenemos muchos defectos. Y esos defectos hacen que nosotros nos caractericemos como personas no agradables, nos hacen sentir en un momento dado como personas que nuestra imagen se quiebra, que lo que aparentamos ante la demás persona resulta siendo que en un momento dado de enojo, en un momento dado de crisis, resulta siendo que nuestra imagen no es esa, es otra. Y entonces la gnosis, ahí donde entra y nos enseña y nos dice que debemos quebrantar esos defectos o esos errores que nos hacen ser o nos hacen caracterizar con una mala imagen. Una persona enojada, ¿cómo se ve su imagen? Una imagen quebrada. Crea aversión hacia él de parte del que está enfrente, ¿no?
crea una situación desagradable y de rechazo hacia las demás personas. Entonces ahí donde entra la gnosis y nos dice que es necesario quebrantar o desintegrar esos defectos que nos hacen a nosotros estar en un momento dado en una situación desagradable, o que esos defectos nos llevan a hacer daño a los demás. Imaginemos nosotros el resentimiento, ¿qué daño hace? Que el enojo, ¿qué daño hace? Una persona que insulta a otra, ¿qué daño hace? Grandes daños. Imaginemos nosotros que dentro de los hogares exista una discusión y que se insulten unos con otros. ¿Cómo quedan esas personas? Lastimadas, sus sentimientos totalmente heridos, y quizás no quieren verse en ese momento. Entonces la gnosis nos dice verdaderamente que hay que quebrantar esos defectos que nos hacen a nosotros totalmente débiles, nos hacen sentir como personas verdaderamente no gratas, y que necesitamos nosotros cambiar. Y cuando hablamos de cambiar, no estamos hablando de cambiar en un poquito, en un aspecto, nos está hablando de cambiar totalmente. Pero como este es un proceso que va poco a poco, lo que hoy podíamos tener hoy, quizás en 365 días, que es el año, podemos haber acabado con un defecto o con muchos defectos, y que eso al siguiente año ya somos otra persona, y así podemos ir tomando poco a poco cada uno de esos defectos e irlos eliminando de nuestro interior o irlos desintegrando, y eso nos va a permitir verdaderamente vivir sanamente, vivir una manera diferente, no como vivimos actualmente. Bien, interesante. Fíjense que estaba viendo ya, estas son las revistas que ustedes tienen, sí, acá en la Unión. Sí. Es interesante porque dice El despertar de la conciencia. ¿Estos son semanarios o son mensuales? Mensuales. Este es de abril. ¿Tienen de junio? Todos los meses. Todos los meses sacan ustedes una revista. Miren, dice El despertar de la conciencia, es un mensaje especial. La Semana Santa y la cultura religiosa. Interesante porque hay cosas que se están perdiendo, muchos valores en cuanto a eso. Sí. Y que a veces lo vivimos solamente en Semana Santa, pero el resto del año no. Entonces es interesante enviar ese mensaje a la... Yo tuve a dos religiosas hace aproximadamente un mes y medio, y yo les tocaba ese punto, cómo ellas habían vivido la Semana Santa en los diferentes lugares, porque ellas son misioneras, y nos decían, yo la pasé en tal parte, y se vivió en ese momento, pero en el resto del tiempo no se vivió así. O sea, la gente parece que solo vive el momento y ya. O clamamos a Dios cuando tenemos dolor o cuando tenemos un problema. Hay que clamarlo a Dios todos los días, ¿no? Sí, a Dios. Hay que darle hay que invocarlo todos los días. Entonces yo siento que a veces, ay, Dios, ayúdame. Pero el resto, cuando él le dio, se le olvidó que existe Dios. O sea, sí, yo creo que esto es lo que nosotros, esos valores que los hemos perdido. Por ejemplo, nosotros en esa revista que se habla de la Semana Santa y la cultura religiosa, nosotros hemos venido viendo cómo se ha ido perdiendo, aunque sea poco a poco, y que a nosotros como gnósticos nos alegra que alguien sea religioso, que alguien pertenezca a un culto, nos alegra. Sí. ¿Por qué nos alegra? Porque esa persona tiene la oportunidad de desarrollar algo espiritual en su iglesia, en su cultura, en su centro o en su institución. Esta persona va a vivir una moral espiritual diferente al común, aquel que no busca a Dios. Y por eso le digo, a mí especialmente, a mí me alegra cuando yo encuentro personas y platicamos que pertenecen en una creencia, que creen en Jesucristo. Me alegra, porque vamos hacia una superación espiritual. Uh-huh. Pero cuando encontramos personas que no quieren saber nada de Dios, bueno, yo como un ser humano y como alma me preocupo y busco cómo llevar este mensaje, que lo conozcan. Sí, es interesante. Dice el eterno Dios viviente, el Padre, pero también
Feliz Día del Padre, el Padre terrenal, que es un mensaje también. De ahí está el otro, los celos, es un mensaje muy interesante porque esto también desune hogares, hace incomprensibles a las personas. Hay que conocerse a sí mismo, los celos, el cuento del gigante. Son revistas que ustedes las sacan mensualmente y que tienen un mensaje para ese momento. Fíjese que en esa revista de los celos del gigante, ese es un cuento que tiene miles de años y que al ser humano le vienen enseñando que los celos son dañinos y que destruyen hogares, destruyen matrimonio, destruyen pareja, destruyen hijos. Y lo que le quiero decir que un amigo mío, o mejor dicho, le facilitamos esta revista y la leyó y la comprendió y me dijo: don Marcio, me ha servido, me dice, para no celarme, dice, sino para arreglar mis situaciones con mi pareja. Y claro, esa es la misión, y por eso vamos a hablar. La siguiente pregunta tengo yo, interesante, pero quiero terminar con esto de la revista que ustedes sacan. Aquí sacan la pobreza. Mucha gente cree que ser pobre sé que en la vida terrenal la pobreza es algo terrible, porque yo le pudiera poner muchos ejemplos, ¿no? Que hay gente que come una vez al día, hay gente que come 2, hay gente que come 5 o 6, 7, 8 veces al día. Yo tengo un mensaje de alguien que llegó donde el patrono, yo lo dije, parece que acá en un programa, es para aquella gente pobre, pero que hay gente mucho más pobre que otro. Dice, llegó donde el patrón y le dijo: señor, le dijo, dígame, fíjese que quiero pedirle un aumento de sueldo, le dijo. ¿Pero por qué? Ni tenés años de trabajar conmigo, ¿y por qué me venís a pedir un aumento de sueldo? Que no, yo sé que estás conforme. Sí, le dijo, pero fíjese que mis hijos de este día se dieron cuenta que otros niños comen 3 veces, le dijo. ¿Cuántas veces comería los hijos de Elba? O sea, son cosas terrenales, pero que son importantes. Pero la pobreza también, dice, la pobreza material, la pobreza psicológica, la pobreza espiritual, la pobreza intelectual, la pobreza en conocimientos, la pobreza en inteligencia y la pobreza interior, que es la más terrible. Sí. O sea, son mensajes importantes, y lo digo porque son libritos que ustedes me los han traído. De ahí está una de las generalidades del movimiento, y este fue escrito por usted. Sí, pero es una recopilación de la doctrina. De la doctrina, correcto, y aquí está. Me gusta porque tiene ciencia, filosofía, arte y mística, ¿no? Sí, quiero aclararle algo, si me permite. Esta doctrina verdaderamente fue traída por el venerable maestro Samael Aún Weor, y esta doctrina ha sido difundida a nivel internacional. Nosotros, o mejor dicho, en este librito que se denomina Movimiento Autognosis Universal Mago, Gnosis, Autognosis, donde nos dice que Gnosis es conocimiento universal y Gnosis y Autognosis, dice, es el conocimiento propio de uno mismo, que implica la aniquilación del yo como trabajo previo, urgente e impostergable, y que Gnosis tiene 4 fundamentos, donde es ciencia, filosofía, arte y mística. Dentro del aspecto místico encontramos nosotros la adoración profunda, seria hacia Dios. La oración es uno de los puntos fundamentales que nosotros propagamos o difundimos al ser humano. Le planteamos que es necesario orar a Dios todos los días o todas las noches. Entonces, dentro de este librito, mi persona se tomó la molestia de recoger ciertos fundamentos de la doctrina y plantearlos. Sintetizarlos y hablar al final de lo que es el movimiento Autognosis Universal. Y se lo facilitamos a toda persona, a todo público. Es interesante porque tengo también aquí la introducción a la Gnosis por Samael Aún Weor. Es increíble esta documentación tan maravillosa. Les digo que mucha gente la leyera, siempre se evitarían tantas molestias en su vida, porque los mensajes que esto da es algo que si lo tomamos seriamente
vamos a tener éxito en nuestra vida, pues. Correcto. Porque el problema es cuando solamente cuando estamos complicados en nuestra vida, es que acudimos a Dios. Y no, Dios, bueno, hay una frase tan, no trillada, pero tan popular, que todo el mundo la sabe: ayúdate que te ayudaré. Dios dice, bueno, si tú no me llamas cuando tienes, si tienes problemas y no me llamas, es porque estás satisfecho con los problemas, ¿no? Entonces, pero si me llamas, yo te escucho. Entonces, hay que llamarlo constantemente. Vamos a ir a nuestra siguiente pausa, porque tenemos muchas más preguntas para darle cuando regresemos de la siguiente pausa. Bueno, gracias por acompañarnos. Estamos gracias a la Caja de Créditos de la Unión, 71 años de brindarle ese apoyo al pueblo salvadoreño. Gracias a Joyería y Relojería Herdes, que le brinda sus servicios en oro y plata, trabajos de alta calidad, relojería de todo tipo, relojería completa en relojes electrónicos y automáticos, todo tipo de trabajos también le hacemos en Joyería Herdes. Estamos ubicados Cuarta Calle Poniente y Avenida General Morazán, media cuadra al sur del Indeco, esquina, ahí estamos ubicados. Visítenos y le invitamos para que cualquier tipo de trabajo. También hacemos trabajos de óptica, lentes, digo, reparaciones de aros, también lo hacemos, para que usted gaste menos, ya no compre su aro nuevo, sino que se lo reparamos. Bien, don Marcio, usted tenía también algo que decir en cuanto a la introducción de lo que es la gnosis. Sí. Sobre el libro que tiene, Sí. ¿cómo se llama? Introducción a la Gnosis. A la gnosis. Quería hacer una invitación más, sobre todo. El venerable maestro Samael Aun Weor escribió este libro titulado Introducción a la Gnosis, donde él enseña cómo triunfar en la vida. El ser humano triunfa en lo económico, puede triunfar en el hogar, puede triunfar en diferentes aspectos, pero aquí nos enseña cómo triunfar en todo. Nos enseña de la vida, nos enseña por qué hay que triunfar y nos dice que ningún ser humano debe vivir en la pobreza. Y nos dice al mismo tiempo que la mejor manera de triunfar en la vida es conocerse a sí mismo. Y que cuando uno se conoce a sí mismo, viene a descubrir por qué critica a los demás. Y si son críticas destructivas, pues se está destruyendo él mismo. Entonces vemos nosotros que le recomendamos a los hermanos gnósticos, al público en general, estudiar este libro titulado Introducción a la Gnosis, porque queremos que cada persona, cada ser humano, triunfe en su vida, no solamente en un aspecto, sino en todos los aspectos de su vida. Excelente, gracias, porque es una buena recomendación para todos los que nos gusta leer también. Yo creo que aquí la cultura de la lectura se ha perdido un poco en nuestro país, porque yo viví mucho tiempo fuera del país, y allá en cada autobús, en cada metro, todo el mundo va leyendo un libro, y no va leyendo una novela, no va leyendo un paquín, no va leyendo una revista de moda, no, va leyendo algo constructivo, literatura, en el idioma que haya, siempre hay buenos escritores. Bien, yo tengo una pregunta para Lorenzo. ¿Cuál es el principal objetivo y las pretensiones que ustedes tienen con este proyecto que están inmersos ustedes? Muy buena la pregunta. Realmente es de reflexionarla, ¿verdad? Profundamente. Y no vamos a negar de que hay una amplitud en esa pregunta. Sí, voy a hacer un pequeño paréntesis, Sí. Siempre. Voy a abrir la línea telefónica. Si alguien quiere hacer un comentario o hacerles algunas preguntas, lo pueden hacer. No hay ningún problema. Adelante. Sí. Como les decía, realmente nuestro objetivo es que nosotros, que cada ser humano que vivimos en la Unión, en El Salvador, en el mundo, nos conozcamos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque existe una frase muy hermosa, y es una frase que nos lleva a una gran reflexión. Esa frase está escrita en Grecia, en un templo de Delfo, y dice:
homo nocete ipsum. Hombre, y traducida significa hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Realmente conociéndose a sí mismo, uno puede llegar a grandes alturas en todos los campos. Entonces, ese es uno de los temas muy importantes que nosotros buscamos como movimiento, que todos los seres humanos, que todos nuestros hermanos, porque somos hermanos todos, nos conozcamos a nosotros mismos. Y así de esa manera podemos dispensar o convivir con las personas. Podemos, como decimos nosotros, aguantar a la persona que tenemos al lado. Esta no importa que tenga sus errores, que tenga problemas con los demás, que tenga problemas conmigo mismo. Si yo me conozco a mí mismo, existe la gran posibilidad de que lo pueda imantar, ¿verdad? De ese conocimiento de sí mismo y imantarlo de la manera en que él pueda conocerse a sí mismo y dejar la ira, dejar los pleitos, dejar los problemas, ¿verdad? También la gnosis, y no vamos a dejar de mencionar, nos enseña de que existe la ley de causa y efecto, ¿verdad? Eso es algo muy interesante, demasiado interesante para hablarlo en un canal. Nosotros necesitamos conocer de que la ley de causa y efecto no sucede una vez en la vida, sucede a cada momento y a cada instante. Eso es un punto importante que nos enseña la gnosis, que nosotros debemos de tomar en cuenta la ley del karma y el dharma. Así nos menciona la gnosis, y que significa castigo y premio, ¿verdad? Eso es algo que debemos de tomarlo en cuenta, y por eso nosotros nos podemos preguntar, o el televidente puede preguntar, pero si yo soy bueno, ¿qué me sucede? ¿Por qué me ha caído esta desgracia? ¿Por qué estoy en este problema? Pero realmente es que no hemos profundizado, porque realmente existe una temática interior profunda en nosotros, y esa se llama la psicología particular de cada uno de nosotros. Esa psicología particular está actuando de una manera inadecuada y nos está metiendo o nos está llevando cada día o cada vez más a meternos en problemas, y nosotros lo ignoramos, nuestro cerebro lo ignora. Ese es otro de los grandes temas, ¿verdad?, que nos enseñan a nosotros. Y el más importante, que nos habla de los niveles de ser. Al hablar de niveles de ser, nos podemos imaginar nosotros una escalera que se extiende del infierno o de las condiciones más adversas que un ser humano puede tener, hasta lo que nosotros llamamos cielo, ¿verdad? Y nos dice también de que el ser humano, no importa cuál, no existe distinción, puede subir de niveles de ser, se encuentra en un nivel de ser, pero puede subir a otro, así como mencionaba el guía, ¿va? Si alguien se encuentra con un defecto o determinados defectos en su interior y se propone hacer un trabajo sobre él, a cambiarlo, a quitarlo de la relación social, en 365 días, decía él, puede cambiar, sube a otro nivel de ser, y ese nivel de ser es superior al que tenía. Ese nivel de ser le va a permitir mejorar en todo, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto familiar y principalmente en su interior. ¿Qué quiere decir? Que si va subiendo de niveles de ser, se va alejando de sus factores negativos y se va acercando a Dios. Que es bien interesante esto, porque yo he tenido en algunos conversatorios personales con algunas personas, valga la redundancia, o con algunos grupos, hemos tenido charlas de psicología para hablarles un poco sobre el defecto de carácter, ¿no? Sí. Y alguien dice, no, es que yo no puedo cambiar, yo así nací, yo así soy. Y les digo yo, en alguna medida, miren, a veces las maneras de decir las cosas nos hace que nos nieguen todo, pero si sabemos pedir las cosas, se revierte a lo positivo, lo que tú estabas diciendo. Sí, así. Yo les ponía un ejemplo, y se lo voy a decir, tal vez no sea la primera vez que lo hago, pero el momento lo amerita. Decía un señor que era pobre, que sabía leer, tenía un hijo
que comenzaba a ir a la escuela, tenía como 10 años, aún no sabía leer, pero tenía un compadre que tenía dinero, dueño de tienda, pero no sabía leer. Entonces, qué contrariedad, ¿no? Entonces viene y le dice, hijo, ve donde tu padrino, gran compadre, de tu padrino, y dile que me preste 10 pesos. Yo los pago el lunes. Y se va. Llévale, aquí te lo voy a escribir, porque se te puede olvidar, y le mandé el papel. El señor venía caminando, ay, viene mi padrino, caramba, me ahorró el viaje a la casa. Y lo encuentra y le dice, padrino, le dice, ¿qué pasó, hijo? Le digo, dice mi papá que, ¿qué fue lo que me dijo? Dijo, pero aquí le mando el papel. ¿Esta es una burla o qué? Le digo, si mi compadre sabe que yo no puedo leer, le dijo. Sí, pero es que él me lo mandó porque a mí se me olvida, le digo. En eso venía un señor arriando una carreta y los bueyes no querían caminar y ese hombre estaba súper enojado y empezó a darle a los bueyes y el hombre terrible le dijo, le voy a preguntar, ¿sabe leer usted? Le dijo, sí, le dijo, ¿por qué? Le dijo el tipo, léame esta nota a mi padrino. Y agarra la nota y le dice, compadre, le dijo, présteme 10 pesos, el lunes se los pago. Viene el señor, le dijo, mi compadre está bravo, me manda a pedir los 10 pesos prestados, dijo, Entonces, no, le dijo, ¿cómo lo va a mandar? Que me lo manda a pedir bravo. No, espérese, le dijo, y todo. Venía un sacerdote, un religioso, y le dice, padre, le dice, léame esta nota a mi padrino que mi papá le manda a pedir ahí algo. Y ya lo agarra y le lee, compadre, quiero que por favor me preste 10 pesos, el lunes se los pago. Bueno, de esa manera sí se los presto, le dijo, y se los da. O sea, esta es una moraleja. Correcto. Que hay que saber pedir las cosas. Pero si nosotros dentro del interior no queremos cambiar, nunca vamos a pedir bien las cosas y siempre nos las van a negar. O sea, esa es la filosofía que ustedes tienen. Este es el objetivo que ustedes tienen. Al final, ¿cuál es el objetivo de ustedes? Sí, nuestro objetivo radica en que, como le dije al principio, que nos conozcamos que en nuestro interior, ¿verdad? Y esto es muy importante, que tomemos en cuenta de que en nuestro interior existe lo que las religiones nos llaman diablo, Satanás, demonio, ¿verdad? Y lo mismo que en nuestro interior existe que las religiones nos mencionan como Dios, el cielo, ¿verdad? En nuestro interior existe. Nosotros necesitamos comprender de que hay que relacionarse con el cielo en nuestro interior, con la parte buena que tenemos en nuestro interior y externarla hacia afuera. Ese es un punto muy importante, porque si nosotros nos enfocamos a buscar a Dios fuera de nosotros mismos, nunca lo hallaremos, ¿verdad? No lo vamos a encontrar porque no existe fuera, existe dentro de nosotros mismos. Es algo que cuesta hacerlo, cuesta entenderlo, ¿verdad? Pero así es. Nosotros podríamos mencionar que el amor, y si un ser humano es dado al amor o tiene amor, o el amor brota de su corazón, ese individuo está identificado con Dios, ¿verdad? Es bien interesante, porque eso lo puede hacer sí. Convertirse, ¿no? Pero en un ser interesante. Sí, don Marcio. Fíjese que es importante darse cuenta que el ser humano fue criado por Dios y que el ser humano se salió de ese plan divino y que Dios mismo ha mandado profetas, ha mandado mensajeros, ha mandado al Hijo encarnado, al Cristo, para que la humanidad vuelva, regrese de nuevo. Y ese es uno de los objetivos y finalidades que tiene la Gnosis dentro de este conocimiento, pero que regrese con hechos, no que regrese con teorías, no que regrese con una creencia, sino que regrese con hechos. Así como dice la Biblia, que regrese el hijo pródigo, pero que regrese sano, no que regrese con tantos defectos.
no que regrese con tantas situaciones interiores negativas, sino que regrese limpio, limpio de corazón, limpio de mente, que en su mente no existan suciedades psicológicas, sino que exista una mente limpia, un corazón limpio, limpio de todas esas cosas negativas que nosotros vivimos, y que al regresar a Dios de esa manera limpio, que lo haga con hechos, no con teorías. Interesante. Bien, vamos a ir a nuestra última pausa y quizás con las últimas preguntas que se las dejo en el tintero. ¿Quiénes tienen que pertenecer a este movimiento? Ambos sexos, o solamente hombres o mujeres, y ¿es o no es un movimiento de tipo político también? Es una interrogante que queda plasmada porque algunos pueden pensar, es que estos tienen fisiología política. No, ya hemos hablado de que no, pero también hay que dejarlo claro en este sentido. Regresamos con la última pausa. Bueno, gracias por acompañarnos. Estamos gracias a la Caja de Crédito de la Unión y al Servicio de Joyería y Relojería Herdes. Bien, estamos ya cuesta abajo, como dicen. Solo tengo 2 preguntas que las respuestas me imagino que son bien rápidas. Una, ¿quiénes pueden pertenecer a este movimiento? ¿Ambos sexos o específicamente ciertas edades? Y la otra es, este movimiento no tiene afinidad con políticos, afinidad política. Este movimiento es apolítico, no tiene ninguna afinidad política, es totalmente apolítico. Pero pueden pertenecer a algún político que quiera ir a cambiar. Puede pertenecer esa es otra cosa. Ambos sexos, pueden pertenecer cualquier persona que tome a bien e ingresar a nuestro estudio, a nuestra institución y convertirse en miembro. Cualquier persona, para todo público. Es interesante porque era importante decirlo porque me decían también que pueden pertenecer del sexo femenino también. Correcto. Sí. Jóvenes, adultos, de cualquier raza, cualquier no hay, edad, cualquier color. Cualquier edad, no hay edad también para esto. Interesante, ya usted tiene conocimiento de esto. Quiero que también hay algún número telefónico donde la gente pueda solicitar alguna información o que los puedan invitar, porque las comunidades, las escuelas, cualquier lugar puede invitarlos a impartir una charla. La JADESCO, un ejemplo, que hay muchas comunidades que necesitan una orientación, algunas instituciones para los grupos de jóvenes también. O sea, ¿a qué teléfono se pueden llamar? Y la invitación para todo el mundo que pueden hacer ustedes. Sí, gracias por la oportunidad. Sí, nos pueden contactar en este número 71 33 67 61 y estamos a la disposición para, como decía el guía, todo público, todo tipo de personas. 71 33 67 61. También a este otro número 61 29 19 43. A estos 2 números los pueden contactar. Es interesante porque hay sé que hay muchas comunidades que necesitan a veces que se les dé alguna charlita. Yo decía al principio, hay muchos centros de alcance que hay para jóvenes que van a aprender alguna cuestión técnica, pero también hay que darles charlas. Porque el joven es el que necesita una buena orientación. Sí. Así es que voy a dejarles un minuto para que den cada uno un mensaje a la comunidad y un llamado a todo el pueblo de la Unión y que nos ve. Primero, don Marco. Sí, en primer lugar agradecer al Canal 9, agradecer aquí cariñosamente a don Teo y invitar a todo el público de la Unión a nuestros estudios, a pertenecer a esta institución que tiene a bien verdaderamente cambiar nuestra vida, de fomentar los valores espirituales, valores humanos y en sí verdaderamente darle un mensaje de paz, darle un mensaje de amor, darle un mensaje donde nuestro Señor Jesucristo dijo: amaos los unos a los otros como yo os he amado.
el principio fundamental de esta institución se fundamenta en el amor. Ese es el principio fundamental, el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a sí mismo. Si nos amamos a sí mismos, vamos a amar a nuestro prójimo, vamos a amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, si nos amamos a sí mismos. Pero si no nos amamos a sí mismos, no podemos amar a nadie. Si estamos llenos de odio, vamos a odiar hasta los perritos, hasta los animales. Mi mensaje es este: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Gracias. Lorenzo, vamos a... tienes ahí el último mensaje y la despedida. Sí. No queda más pues que agradecer, ¿verdad?, al canal, a la oportunidad que nos ha brindado como movimiento y como personas también, y a usted, ¿verdad? Gracias por invitarnos, por tener esa buena voluntad y decirle al pueblo unionense, ¿verdad?, que realmente sí lo queremos, ¿verdad? Lo queremos de todas las maneras, ¿verdad? Y esa manera, podría decir yo, es que nos veamos como hermanos, porque lamentablemente no nos estamos viendo como hermanos, ¿verdad? Duele decirlo porque es nuestro barrio, es nuestra población, es nuestra niñez, y dejar este mensaje, ¿verdad?, en la conciencia de todos nuestros televidentes y decirle: busquemos a Dios verdaderamente con hecho y busquémoslo de una manera correcta, ¿verdad? Es haciendo cambios en nuestro interior y fundamentando, como dice la Biblia, ¿verdad?, en la roca, que es el Cristo, ¿verdad?, es el amor. Y no vamos a dejar de mencionar de que esta doctrina está fundamentada en todos los principios cristianos, en todos los principios de nuestro Señor Jesucristo. Y pues pedirle a la población, ¿verdad?, que si nos ven por su colonia, por su barrio, o nos ven que llegamos a determinado lugar, pues esperamos que nos brinden la oportunidad de expresarnos, que nos den la oportunidad de hacernos presentes y darnos a conocer, que nos den la oportunidad de que conozcamos estas ideas tan maravillosas que nos pueden transformar, no de un rato a otro, no, sino que poco a poco, ¿verdad?, y con cambios verdaderos. Gracias, muchísimas gracias, y que pasen buenas noches. Bien, sí. Queremos despedirnos con nuestro saludo gnóstico. Paz en Valenciano. Bien. Quiero agradecerles, definitivamente me siento muy agradado, pues ha sido un conversatorio muy interesante, conocimientos nuevos para el ser humano en esta época tan difícil. Necesitamos esos cambios estructurales dentro de nosotros mismos para que la justicia, la paz y la tranquilidad llegue a todo mundo, a todos los rincones de nuestro querido pueblo. A ustedes, pues, gracias por esta complicidad que tienen al acompañarme cada miércoles en un programa siempre tocando temas interesantes y de gran trascendencia, pues, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro país. Así es que les agradezco mucho, en nombre de todo el personal, y sin ellos no podemos llegar a los hogares de ustedes. Así es que interesante, y les invito para que a continuación... Esperamos volver a nuestro claro, sí, programa. Vamos a tener la oportunidad de volver a revivir siempre nos gustaría innovaciones. mucho. Así es. Y a ustedes a continuación disfruten, pues, de una película para que Dios les dé un sueño reparador. Gracias, buenas noches.